Ser Podcast. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Javier Bañuelos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Punto de Fuga. Bueno, 2025 va a terminar como empezó, con un contexto geopolítico extremadamente voluble, crispado y amenazado por las guerras que continúan, por ejemplo, en Ucrania, en Oriente Próximo, en Sudán o en Yemen. Conflictos que siguen sin terminar. Y lejos de que acaben esas matanzas, la amenaza va a más porque la inteligencia artificial ha irrumpido de lleno. Bueno, la IA convive ya con nosotros en nuestro día a día, en centros educativos, en hospitales, en los grandes despachos de los bancos, pero también en los conflictos armados. El poder de las máquinas está desatando una auténtica cascada de dilemas éticos y legales que nos planteamos hoy en Punto de Fuga. Por ejemplo, ¿quién diseña los algoritmos que toman la decisión de marcar los objetivos en una guerra o quién asume las consecuencias legales ante crímenes de guerra provocados por las máquinas? Bueno, sin duda suena toda ciencia ficción, pero en la realidad estamos abocados a un futuro en el que las máquinas lucharán contra máquinas, por ejemplo, en el ámbito de la ciberdefensa. Pues soy Enrique Ávila y dirijo el Centro de Referencia de Inteligencia Artificial del Estado Mayor de la Defensa, encuadrado en el Mando Conjunto del Ciberespacio. Sí que es verdad que hay tendencias y hay señales, y esas señales y esas tendencias orientan hacia probablemente la aparición de una AGI a medio plazo, donde, pues en materia de ciberdefensa, por ejemplo, nos veremos prácticamente seguro en escenarios donde estén inteligencias artificiales enfrentadas, disputándose un campo de batalla, al menos ciber, ¿no? Porque son las únicas que van a tener la temporalidad necesaria para poder tomar medidas y contramedidas, donde probablemente el ser humano, pues tenga un rol de decisión final sobre ciertos temas y sobre todo ya uno muy importante, que es el que tenemos que prestar atención, que es el de la escalada, el de contener la escalada. Bueno, esta visión que nos aporta el director del Centro de Referencia de Inteligencia Artificial del Estado Mayor de la Defensa, sin duda nos sirve como ejemplo del enorme desafío al que se enfrentan los estados para poder regular el uso de la IA a nivel militar. Y para hablar de este impacto de la inteligencia artificial en los conflictos armados hemos invitado a Roger Campioni. ¿Qué tal? Bienvenido a Punto de Fuga, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias, Javier, muy bien. Encantado de estar aquí. Bueno, como catedrático de Filosofía del Derecho, sin duda, puedes aportarnos una visión muy interesante en el dilema ético y legal al que nos enfrentamos con el uso de la IA en los conflictos armados. Claro, lo hemos visto, por ejemplo, en películas ochenteras, ¿no? Como Juegos de Guerra, en la que un adolescente casi desata la Tercera Guerra Mundial jugando a las 3 en raya con una máquina, y cómo olvidar, ¿no? También a Skynet en Terminator. Sin duda todo esto, Roger, suena a ciencia ficción, pero esa ciencia ficción está cada vez más acorralada, ¿no? Por la propia realidad a la que nos enfrentamos, porque esa inteligencia artificial ha llegado ya casi al corazón del ámbito militar, ¿no? Sí, desde luego. Es más, en cierto sentido, la inteligencia artificial podríamos decir que refleja una tendencia que es históricamente habitual en el impacto de la técnica y la tecnología, que casi antes se manifiesta en el ámbito militar para luego repercutir en los demás ámbitos civiles, ¿no? Siempre ha sido un terreno de puntero en la investigación, el primero, el campo militar. Por tanto, sí, desde luego esto está ocurriendo y ha entrado de lleno en los últimos años. Claro, porque ahora mismo, ¿cuál es la principal amenaza que representa la proliferación de la IA a nivel militar? Ahora mismo la principal amenaza, tal como desde nuestra perspectiva, o como puede ser una perspectiva mía, como es la de la filosofía del derecho, la principal amenaza es los problemas relativos al grado de cumplimientos de las reglas y las normas del derecho internacional humanitario, ¿no? De qué modo se puede regular, controlar el impacto de la inteligencia artificial, la utilización de las armas dotadas de inteligencia artificial como para garantizar el cumplimiento de los requisitos que el derecho internacional establece. ¿Podrías ponernos algún ejemplo?
Sí, mira, en primer lugar, este tipo de armas ya se ha empleado en conflictos recientes, como han podido ser el conflicto en Libia o la guerra en Ucrania o en Gaza. Por tanto, ya tenemos ejemplos, tan solo por ceñirme ahora a uno de estos, pues recientemente, a lo largo del último año de conflicto, por ejemplo, las Fuerzas Armadas israelíes han empleado técnicas de inteligencia artificial para identificar y seleccionar los sospechosos de pertenecer a Hamas o a la yihad islámica mediante unas aplicaciones llamadas de manera, yo diría, bastante siniestra, ¿no? Como Where is Daddy, ¿dónde está papá? O Absora, el Evangelio, ¿no? Estos algoritmos de inteligencia artificial identificaban a estos sospechosos, fijándose en su domicilio, o sea, mediante un trazado, una identificación relativa a su ubicación geográfica. Las propias Fuerzas Armadas israelíes reconocían abiertamente que un porcentaje de error de alrededor del 10% estaba incluido en la forma de operar de este tipo de aplicaciones. Como comprenderemos, claro, todo eso no solo que pone en riesgo, sino que manda al traste la vigencia de ciertas reglas esenciales del derecho internacional humanitario. Claro, porque habrá quien piense que, no sé, en esa selección de objetivos, ¿no?, apoyado por la IA que comentabas ahora mismo, el nivel de precisión podría ser más alto, pero claro, luego todos hemos visto, ¿no?, el nivel de matanza y de masacre en Gaza, y claro, todos nos preguntamos si realmente esa herramienta, esa IA, en lugar de minimizar daños colaterales, realmente los está amplificando. Digamos que en general la inteligencia artificial no es que haga cosas muy nuevas de por sí, sino que tiende a amplificar cosas que ya hacen los humanos. En este campo, en el campo concreto del empleo de las armas autónomas, ¿no?, que es como son conocidas las armas que emplean inteligencia artificial, es verdad que hay desde hace tiempo cierto debate, porque hay también quienes sostienen que podrían limitar los excesos en las guerras. Y eso es lo que precisamente habéis investigado en vuestro proyecto Smart War de la Universidad de Oviedo, un trabajo, Roger, que habéis plasmado en un documental titulado La guerra de las máquinas. También nos acompaña hoy en Punto de Fuga su director, es Carlos Alastroy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en vuestra película abordáis la contradicción, ¿no?, las contradicciones éticas y jurídicas del uso de la inteligencia artificial en los conflictos armados. ¿Cuál es el desafío de delegar decisiones letales en algoritmos? Pues uno de los más grandes, según saco yo de conclusión después de haber trabajado con todos los expertos que participan en la película, o uno de los principales, es que tenemos una tecnología muy poderosa que no está regulada en absoluto. Es una especie de caja negra que está en manos de un número muy reducido de empresas, así como... en la propia película se pone de manifiesto, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso del armamento nuclear, es un armamento que siempre ha estado bajo control de los gobiernos, sean del signo que sea, pero bueno, que hay una garantía de que hay un Estado, un gobierno, que está controlando y fiscalizando las armas nucleares. En el caso de la inteligencia artificial, que tiene un enorme potencial bélico, no hay no están los gobiernos en primera línea fiscalizando eso, o de hecho la regulación está viniendo muchísimo más tarde. Y así como en el documental se muestra, ¿no?, que la primera regulación ha partido de la propia Unión Europea, pero por ejemplo, una de las cuestiones es quién es el propietario de los datos, ¿no? Porque la inteligencia artificial en el estadio que está ahora depende críticamente de los datos para funcionar. ¿De quién son los datos? ¿De los ciudadanos como en la Unión Europea teóricamente? ¿De las empresas como en Estados Unidos? ¿Del gobierno como en China? Entonces ahí hay una serie de contradicciones y de zonas grises, y encima con el añadido de que las aplicaciones militares son secretas, con lo cual es muchísimo más difícil sacar a la luz las consecuencias que tiene para el gran público el empleo de la inteligencia artificial. Por lo que entiendo, Carlos, entonces ahora mismo hay una especie de anarquía, ¿no? Bueno, digamos que es la
Yo la sensación que tengo es que es como el gobierno de la fuerza bruta, ¿no? Que es el dólar, la capacidad de cómputo, las redes de relaciones, muchas veces personales y que escapan al escrutinio público, cómo se empiezan a crear estos imperios, que de repente hay empresas que se han valorizado muchísimo y que en realidad tienen el poder ahora, lo tienen un reducido número de agentes, ¿no? Y eso es lo que a mí me aterra, que hay hoy en día compañías que mueven muchísimo más dinero, recursos y poder que muchísimos estados, ¿no? Incluso que organizaciones Claro, y supranacionales. no sé, y te pregunto, ¿no? También si con la inteligencia artificial las guerras serán incontrolables. Mm, Bien, debo decir, de entrada, yo diría que las guerras en los últimos años se han vuelto incontrolables, amén de la presencia de la inteligencia artificial. Me explico. La inteligencia artificial en este sentido, el principal temor que hemos intentado reflejar es que acabe llevando hasta límites extremos la desatención sistemática hacia cualquier tipo de límite en la conducta bélica, que era un poco nuestra principal preocupación de partida, ¿no? La idea de que lo decimos, lo reflejamos en el documental, lo que más nos aterra de las guerras son los excesos, las atrocidades y el continuo pisar los límites impuestos por las reglas, porque tendemos a pensar normalmente que lo opuesto de la guerra es la paz, pero debemos tener en cuenta que como fenómeno histórico la guerra siempre ha tenido sus reglas. En este sentido, lo contrario de la guerra es como decía un famoso politólogo, Hedley Bull, lo contrario de la guerra es una violencia sin ningún tipo de control, difusa, sin límites. La inteligencia artificial, al amplificar tanto esos sesgos de los que estábamos hablando antes, puede llevar hasta efectivamente límites insospechados las atrocidades, los efectos más devastadores de los conflictos armados, ¿no? Esta era la preocupación que nos animó. Por otro lado, también teníamos bastante claro que en este campo que la inteligencia artificial no inventa nada, no crea nada. Y esos sesgos que reflejan, esas discriminaciones que puede llegar a producir ese exceso de los límites no son sino reflejos de la impronta humana en la codificación mediante algoritmos inteligentes. Entonces en ese sentido, la inteligencia artificial para nosotros ha representado un epítome, ¿no? de la ruptura de cualquier tipo de control impuesto por las reglas internacionales. Y aún así, Roger, en vuestro documental os hacéis una pregunta muy interesante, os la reboto también. No sé, os planteáis si una guerra entre IA será más humana que una guerra entre los propios humanos, ¿no? Donde el odio, el rencor y la venganza marcan las decisiones. Sí, bueno, lo dice Lide, una de las actrices, una de las personas de la sociedad civil que aparece ahí en Berlín, y dice que, bueno, que por una parte uno puede pensar que la guerra de la inteligencia artificial sea más inhumana, pero por otra parte, como se decía antes, ¿no? La inteligencia artificial en principio no está funcionando con sentimientos de odio, de rencor, de estar reconcomida y cosa que los seres humanos sí, que en un momento en la guerra, en un conflicto bélico, si alguien ve que está perdiendo, que está en una situación extrema o algo ha pasado que ha superado sus límites mentales o estratégicos, puede tomar cualquier decisión que se lleve por delante cualquier tipo de regulación, ¿no? Pero luego, aparte, creo que también hay un problema en la percepción que tenemos como público no especializado en lo que es la guerra por medio de inteligencia artificial, porque se habla también del efecto de la mentalidad PlayStation, que claro, como estamos jugando una guerra como a distancia, ¿no? Incluso lo vimos en la guerra de Irak, cuando Estados Unidos empezaba a televisar en directo, ¿no? Ataques sobre el enemigo y se veía como si fuera un videojuego. Entonces hay una especie de distanciamiento del drama que supone eso sobre el terreno
de un cuerpo descuartizado o de gente mutilada de por vida o de jóvenes masacrados en el campo de batalla, como lo estamos viendo a través de pues otro tipo de valoraciones, lo estamos identificando como una especie de videojuego y está el peligro de una desafección hacia eso también. Sí, indudablemente eso es una de las posibles declinaciones que habíamos entrevisto con el documental. Eso que planteas tú, esta pregunta, ¿no? Si una guerra de inteligencia artificiales podría ser más humanas que las humanas, era una cosa que nosotros, una pregunta que nos hacíamos de una manera evidentemente provocativa, pero que en realidad pretendía reflejar un dilema real, ¿no? Porque nosotros estamos ahora despertando nuestros centinelas éticos, ¿no? En el control de la inteligencia artificial, preocupándonos de sus sesgos y de sus discriminaciones, y sin embargo no siempre pretendemos lo mismo de los humanos, ¿no? A veces tenemos la impresión de que le exigimos a la inteligencia artificial cosas que nunca le exigimos a las decisiones humanas. Pero qué duda cabe que el panorama de esa deshumanización, ¿no? A la que aludía Carlos y que hemos querido reflejar en La guerra de las máquinas, tiene mucho que ver con eso, que efectivamente el alejar, el cambio, ¿no? La modificación del campo de batalla, que es muy distinto de los tradicionales, y luego le añadimos también el espacio cibernético, etcétera, provoca que lo humano parece como que queda cada vez más distanciado, ¿no? de ese campo de batalla. Entonces perdemos lo que más nos puede hacer recapacitar sobre el drama de la guerra, que es su experiencia. Mira, Erasmo de Rotterdam hace muchos siglos decía: dulce bellum in expertis, es decir, la guerra solo puede ser algo positivo para el que no tiene experiencia de ella. Pues Roger y Carlos, gracias de verdad por estar hoy con nosotros aquí en Punto de Fuga. Enhorabuena también por vuestra investigación y lo dicho, un placer teneros aquí. Un abrazo muy grande. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias. Hasta luego. En la cadena SER, Punto de Fuga, con Javier Bañuelos. El barco se está empezando a mover con más fuerza, van a perder el control. Su mundo es el teatro desde que éramos muchachos en Cuba. Si tú buscas un chico que sepa pintar... Mira. No. ¿Cuándo? Cuando haya dinero. Ya tengo más de 20 aspirantes. ¿Por qué te fuiste de Cuba? Prácticamente teníamos a la seguridad del Estado cubano haciéndonos vigilancia en la casa. Sales de Cuba, te ves metido en una prisión en que podías estar preso 18 meses. Cuando me paré ahí, yo dije, yo para Cuba no voy. Ahora lánzate. Esto que estáis escuchando pertenece a la película Adiós Cuba, una historia que narra el último éxodo cubano a través de una directora de teatro empeñada en montar una obra basándose en diálogos con mujeres y con hombres que sufrieron en primera persona esa huida de su propio país. Rolando Díaz, bienvenido a Punto de Fuga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, Rolando Díaz es el autor de esta película, un reconocidísimo director cubano que dejó Cuba ¿hace cuánto tiempo? Hace ya 34 años. 34 años. Imagino la respuesta viendo el título, ¿no? de esta película, pero ¿pudo decirle adiós a Cuba? Eso es muy difícil porque las raíces son muy fuertes. Casualmente veníamos con un taxista que es cubano. Andan. Y el taxista nos decía que las raíces lo llevaban duro en ese sentido, no las costumbres, los hábitos, pero hubo que hacerlo. Había una censura muy fuerte sobre el cine en toda mi etapa final en Cuba y ya yo estaba desencantado de muchas cosas y corté la raíz, ¿no? Bueno, esta película es una película de ciencia ficción, pero inspirada en historias y en escenarios reales. En este trabajo de documentación ha sido fundamental la aportación de una persona muy concreta, del fotoperiodista Antonio Sempere, que también nos acompaña aquí con nosotros en el estudio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Javier, encantado de estar aquí. Igualmente. Bueno, siempre que se habla del éxodo cubano, tenemos a Antonio en mente rutas clásicas, ¿no?
hacia Miami, por supuesto, la selva del Darién en México, pero existen otras muchas rutas más desconocidas y que has documentado. Por ejemplo, me llama mucho la atención en esta película la ruta de los Balcanes. Allí conociste, creo que a Jorge. ¿Quién es Jorge? Bueno, Jorge es un chico que salió de Cuba realmente por una represión, ¿no? Porque él es ingeniero eléctrico y él no estaba de acuerdo en lo que él me comenta, que no está de acuerdo en que el régimen cubano controlara lo que son los abonos de la gente. O sea, los abonos quiere decir las facturas. Entonces, pues él denuncia que el jefe de la planta se estaba quedando con el dinero y lo denuncia a altas esferas. Y resulta que esas altas esferas estaban metidas en el ajo y le dicen o te vas o te echamos. Entonces, bueno, aparece un avión La Habana-Moscú. Moscú se va a los Balcanes pensando que Serbia es Europa y ahí queda bloqueado 2 años. Cuando yo encontré a Jorge, encontré a una persona derrotada, una persona que no quería vivir, prácticamente de todo lo que había sufrido, encarcelamientos, represión, intentos de saltos a Hungría y bueno, pues quizá fue esa historia la que me obligó a quedarme 2 años en Serbia. Entiendo que ahora mismo, Antonio, esa huida, ¿no? desde Rusia tratando de llegar a Europa, no sé si con la invasión de Ucrania ya no es tan sencilla, se mantiene, se ha bloqueado. No, la ruta sigue abierta porque viene muchísima gente a través del corredor Grecia, Turquía, Grecia, Macedonia y Balcanes, y hay mucha gente bloqueada en Bulgaria, en Rumanía, en Bosnia. Sí, es una ruta letal en el sentido de que es una de las más duras por el invierno. El invierno yo le calificaba como el infierno serbio. De hecho, uno de mis trabajos se llama El infierno serbio y trata de la gente que intenta pasar las fronteras y que encuentres a una persona latinoamericana, cubana, allí, que yo confundí con un pakistaní cuando le vi, la verdad que lo confundí con un pakistaní, y que era Jorge, y ese personaje, esa forma de ser de un buen hombre que ha tenido que salir a abandonar sus raíces, su Cuba, a mí me dejó muy, muy impactado, y te digo que por él me quedé 2 años. O sea, yo al final fui a documentar lo que hacemos los fotoperiodistas, pero yo cuando volví me regresé a los Balcanes porque creía que tenía que hacer algo con estas personas. Y bueno, y aquí está el resultado. Y me encontró Rolando, él me encontró. Por el camino. Yo os iba a preguntar, Rolando, ¿cómo ha logrado combinar ese cóctel de diferentes enfoques, por supuesto el cultural, con la calidad, ¿no? de su trabajo, de su trayectoria, pero también combinado con eso, ¿no? Con los derechos humanos, historias personales y también algo de política exterior, ¿no? Sí, claro, la película va mucho por ahí, ¿no? Por el sentimiento, por la emoción, por el hecho concreto de lo que significa tener que abandonar tu país por razones diversas, ¿no? Y donde no acomodas no puedes estar y tienes que salir a buscar una vida mejor. Y la forma de hacerlo es desgarradora, porque tenemos historias de gente que se lanzaron desde un crucero altísimo, desde allá arriba, arriesgando la vida, por supuesto, mujeres que cruzaron embarazadas con 8 meses de embarazo toda la frontera con México, personas que estuvieron detenidas sin saber qué iba a pasar con su vida, que lo cogieron sin papeles, estuvieron presos, bueno, de todo, barbaridad de todo tipo, sufrimiento humano muy grande, y el drama terrible de los balseros también, que son los cayucos de aquí, que son lo mismo, que yo por eso también hay africanos, cuando empieza la película, por eso ella, la autora de teatro, entrevista a africanos también. Y también está Canarias presente, ¿no? De hecho, ¿no? Está Canarias presente porque van muchos por ahí, por la ruta. Pero en este caso eran personas que han caído y que han terminado en Valencia, es lo que ella entrevista de africanos básicamente que han terminado ahí en Valencia. Y en el caso de los balseros, los cubanos que cruzan de La Habana o de Matanza, donde sea, de una parte de Cuba a Florida. Claro, porque hablamos ahora de los balseros, pero si no me equivoco, uno de los primeros exiliados precisamente no lo hizo, ¿no? A través del mar. No sé si lo hizo a través de... se escondió, ¿no? En un avión, en las ruedas de un avión. En las ruedas de un avión. Y eso fue terrible, tremendo. La única persona que ha sobrevivido durante 9 horas en un vuelo de Iberia en las ruedas de un avión. Pero el personaje ya para la historia de la parte de ficción que interpreta la directora de teatro que quiere hacer todo, quiere convertir toda esa realidad en una obra teatral, ese personaje había fallecido. Entonces ya no lo puede entrevistar, entonces tiene que entrevistar a todos los demás que son testimonios reales, testimoniantes reales
que intentaron cruzar fronteras por aire, mar y tierra. Bueno, Adiós Cuba se ha proyectado ya en varios festivales, de hecho está teniendo un gran éxito. ¿Qué recepción ha tenido aquí en España? Se ha proyectado ya en Madrid, en Valencia. Sí. ¿Qué sensación ha encontrado? Ha sido muy emocionante porque hasta ahora estamos llenos, el cine lleno, se ha vendido. Las entradas aquí en Madrid se agotaron 15 días antes. Y vamos a tener que seguir exhibiendo la película porque estábamos por un sistema de exhibirla por poco tiempo, pero parece que vamos a poder prolongar. En Valencia también vamos a prolongar la exhibición y van saliendo así. En Barcelona vamos a estrenar en Ceuta también, de la mano de Antonio por allá, y en realidad sí estoy emocionado. El equipo, esta película es de equipo, esta es una película muy sufrida que la gente ha querido mucho y estamos caminando muy bien. Después iremos a Nueva York, vamos a República Dominicana, bueno, un camino con la película. Un camino largo de rodaje también, entiendo, y luego del resultado que habéis plasmado. Y Antonio, yo no sé, de esas historias que has aportado de documentación, mencionamos antes el caso de Jorge, sin dudas quizás uno de los que más te ha podido impactar, pero yo no sé qué otras historias, por ejemplo, os habéis encontrado, te has encontrado que se han aportado, que se han reflejado en esta película. Bueno, pues sobre todo la de las mujeres. O sea, la primera mujer que sale, no quiero hacer spoiler, pero una de las personajes reales que llegó embarazada me ha recordado a alguien muy cercano a mí. Muy cercana a mí, una mujer muy cercana a mí que entró embarazada a Ceuta, en el CETI, y que sufrió mucho para poder salir adelante con su hija. Entonces, eso a mí, cuando lo vi por primera vez en la pantalla, porque yo no he visto la película hasta que él se estrenó, porque es una cosa buena, que los que hemos participado no la veamos hasta que ver cómo acaba, cómo está terminada, y en el cine, en un buen cine, con la gente, con todo, aquello fue muy emocionante. Entonces me impactó mucho eso, y luego me impactó, lógicamente, lo que yo vivo, ¿no? Lo que yo vivo en Canarias, o lo que he vivido en Ceuta. En la película salen saltos a la bahía en Ceuta, sale el Mediterráneo cuando está embarcado con Open Arms, y sale también la ruta canaria, los cayucos, ¿no? Entonces prácticamente es las mismas historias, cuentan en castellano los cubanos que las mismas historias que te cuentan los africanos en francés o en su idioma, en wolof. Sufrimiento, mar embravecido y suerte por llegar vivo. Suerte por llegar vivo, y no saben a quién darle las gracias. Llegan a España, sabemos que España no es un terreno difícil, sabemos que Europa ya no es difícil como antes. Entonces lo que creo que esta película aporta es la esperanza de que se puede venir y no se puede ser criminalizado, y sobre todo no se puede decir que una persona que viene arriesgando su vida viene porque quiere. O sea, porque en el caso de los cubanos era tener que irse sí o sí porque el sistema se los estaba comiendo, y en el caso de los africanos, muchos de guerra, como tú sabes, o muchos simplemente porque no tenían que echarse a la boca ni darle nada a sus hijos. Con lo cual en esa tesitura de esperanza me quedo yo en la película. Creo que es una película que dice hola a la esperanza y dice adiós a Cuba, pero adiós a Cuba puede decir adiós a Cuba, adiós a Senegal, adiós a Guinea, adiós a Afganistán, adiós a Siria. O sea, creo que es una película que comparte los valores de todas las personas. Completamente, claro. En todo caso es una película, es un drama, por lo que refleja y por lo que contiene de trabajo, pero su trayectoria siempre ha estado muy vinculada, ¿no?, a otro tipo de cine, quizás más de comedia, pero aún así, si no me equivoco, en esta película comentaba que también hasta en los peores momentos hay espacios para reír, ¿no? Yo no sé si se han encontrado, no solo durante el rodaje, que imagino que sí, pero también en la propia película, ¿no? Han encontrado esos pequeños huecos, ¿no?, para tener un poco de momentos más o menos agradables, cómodos. El músico, como no, yo creo que los dos músicos que se tiraron del crucero convierten en una comedia una cosa terrible, donde podían haber muerto ni saben qué fue lo que pasó. Hay uno, el primero que cuenta cuando se tiró, él decía, bueno, ya entré en el mar, ahora voy a subir en algún momento, y dice que nunca subí, que bajaba, pero yo me río porque él mismo lo cuenta con tanta gracia, esa gracia cubana popular, que la gente sonríe. Al final tú dices en medio de ese drama, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Sí lo hay alguna improvisación teatral que también tiende al humor y esas cosas, pero esencialmente es una película dramática, claro, como el hecho en sí, ¿no?, como el hecho que narra. Bueno, desde luego, ya para ir terminando, ya Rolando, en el plano más personal, también quería preguntarle, analizando su larguísima trayectoria como director de cine, ¿cuánto le ha marcado Santiago Álvarez en su trabajo? Mucho. Santiago me marcó mucho porque fue una etapa inicial donde en aquel momento yo era un joven también revolucionario, creía que las cosas se podían cambiar, pero como era tan joven ya tenía una mirada muy crítica
de lo que estaba pasando. Y hacíamos muchos noticieros críticos. Entonces el aparato de control del partido en aquella época empezó a acercar esos noticieros. Y Santiago nos defendía. Nosotros éramos muy jóvenes, yo empecé ahí con 20 y tantos años a dar mucha leña, como decimos en Cuba, con muchos problemas mal hechos que había, de basura, tremendo. Ahora me estaban pasando un noticiero de basura en las calles que parece que está hecho ahora mismo y tiene 50 años. Madre mía. Y Santiago nos protegía, tenía una actitud ahí con los más jóvenes, ¿no? Hasta que finalmente sí tuvimos que salir de ahí porque nos gustaba lo que nosotros estábamos haciendo en esos noticieros ICAIC latinoamericanos, que por cierto le dieron hasta el premio Memorias del Mundo de la UNESCO. Bueno, pues de verdad ha sido todo un placer tenerle hoy aquí a los dos, Rolando, Antonio. Os deseo muchísima suerte. Sé que esta película todavía tiene que viajar mucho, ¿no? Como comentaba antes, conociendo un poco y también reflejando, ¿no? Un drama muy, muy importante que, como bien decía Antonio, bueno, pues se puede extrapolar ahora mismo a muchos países, muchos contextos geopolíticos, ¿no? Donde ahora mismo la dificultad de las propias personas, ¿no? Que tratan de buscar un futuro digno y mejor, bueno, pues les lleva a eso, ¿no? A arriesgar sus vidas. Rolando, de verdad, un placer tenerla aquí, y Antonio, lo mismo te digo. Gracias, Javier. Sobre todo el sufrimiento. El sufrimiento es el mismo. Una madre cubana sufre igual que una madre senegalesa o guineana. Claro, igual, exactamente igual. La universalidad. Gracias, Javier. Gracias. Un placer. Pues hemos agotado ya nuestro capítulo de Punto de Fuga. Os esperamos la próxima semana. Punto de Fuga se activa ya para seguir buscando historias que demuestren la urgencia de defender un mundo más justo. Hasta entonces ya sabéis que nos podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, en X y por supuesto en Ser Podcast. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Adiós. Suscríbete a Punto de Fuga. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 5 de la mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.